Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días a todo el Ecuador a través de Radio Pichincha. También buenas tardes allá en Murcia, España. Y a cualquier hora les saludamos también, sea en YouTube que en Facebook, ya que estamos en podcast. Babel Latino, una semana más, desde aquí, Italia, Feltre, para poder contar nuestros protagonistas, porque no somos nosotros que hacemos el programa, son nuestros invitados, y cada semana pues tenemos tantas historias humanas, profesionales, literarias, musicales, interculturales, de luchas sociales, políticas, en fin, Babel Latino es una mezcla, por eso se llama Babel, de todo lo que podamos contar interoceánicamente, intercontinentalmente, es la historia humana. Es la historia humana del día a día. Así que qué lindo poder iniciar Babel Latino en su edición 490, agradeciendo siempre a Ricardo Paz por la edición y producción, agradeciendo sin duda a los técnicos, sean Radio Pichincha que Radio Sensación en Murcia, nos permiten estar en onda en este momento junto a ustedes, entrando a sus hogares, ya que nos permiten hacerlo. Pues yo voy a hablar poquísimo, Janet Patricia Sosa en Guara, porque son los invitados que hablan. Primeramente tendremos a Gabriel Muñoz. Él es un chileno, nacido en Santiago de Chile, vive en Bassano del Grappa, no muy lejos de donde vivo yo, ya hace más de 20 años vive en Italia, es psicólogo clínico y nos va a contar su historia y especialmente el trabajo que desarrolla aquí en estas tierras frías y lejanas, bueno, estamos en tiempos de verano, pero no dejan de ser, ya mismo se acaba y empezamos el frío. Pues es nuestro primer invitado, Gabriel Muñoz, y nuestro segundo invitado, Felipe Vega de la Cuadra, desde el Ecuador, desde Cotacachi. Él es también psicólogo, politólogo, escritor especialmente, y qué lindo poder contar también con Felipe, además de todo la oportunidad que tuve de conocerle y de compartir con él y su esposa. Entonces estoy muy encantada con el programa, muy encantada de iniciar Babel Latino. Quédense con nosotros que ahora vienen nuestros invitados. Iniciamos. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Y bien, estamos aquí en el programa Babel Latino, edición 490, y como habíamos anunciado, tenemos ya nuestro primer invitado aquí con nosotros. Estamos conectados desde el norte de Italia, yo de Feltre, él está en Bassano del Grappa, que no es muy lejos, la verdad, y qué gusto poder darle la bienvenida a Gabriel Muñoz, de origen chileno, pero un ciudadano del mundo, que es un psicólogo clínico y que nos ha encantado que nos haya aceptado esta invitación. Así que, Gabriel, estamos aquí contigo. Gracias por participar en Babel Latino a través de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y las redes sociales también. Gracias a ti de la invitación. Estoy muy contento de estar aquí hoy día. Sí, y de hablar mi lengua. Eso a veces como que dejamos nuestra lengua un poquito aparcada, pero en Babel Latino es esa la característica, ¿no? Babel se llama también por la torre de la confusión de las lenguas, que tiene una identificación, y cuando sacamos este programa hace 16 años, la idea es esa: si es un invitado italiano, le traducimos si hace falta, pero hacemos esa confusión de las lenguas, pero que nos permita comunicar. Pero a mí también, te digo, cuando no debo hacer las interpretaciones en español, pues estoy más contenta que sea con ese origen latino. Gabriel,
como te había dicho, pues esta invitación es para conocer un poco de tu proceso migratorio, de esas cosas que nos hacen que nos hayamos atravesado ese océano, ¿no? Y que hayamos hecho una vida aquí en estos países, pero después también, evidentemente, del trabajo que desarrollas, que es lo más importante que nos cuentes a nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Cuéntanos de ti, Gabriel. Bueno, yo vivo en Italia hace 21 años. Justo este mes cumplí 21 años. Eh, Cuando yo era pequeño, 21 años era la mayoría de edad. Después se transitó a los 18, pero inicialmente eran los 21. Así que sí, digamos que estoy viviendo exactamente esa madurez en mi experiencia aquí en Italia. Yo soy de Santiago de Chile. Muy rápidamente cultivé dentro de mí el deseo de salir de Santiago. Santiago es una ciudad muy interesante, pero al mismo tiempo es muy caótica, es muy frenética, ¿no? Cuando yo vivía ahí desde pequeño, estudiaba en el centro de Santiago, viví el periodo más triste desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Los años 90 fueron los años más difíciles desde el punto de vista de la contaminación ambiental, el smog, que es una característica de Santiago. La vida frenética siempre me hizo desear vivir fuera de Santiago. Ese deseo yo lo tenía. Mi sueño era terminar la universidad y ir a trabajar como psicólogo en una comunidad del sur de Chile. Ese era mi deseo, Patagonia. Pero antes de realizarlo conocí a la madre de mis hijos, con la cual hicimos 20 años de matrimonio y nos separamos hace poco. Pero fue, digamos, el motivo principal por el cual yo llegué aquí a Italia. Siempre con la fortuna de poder vivir una experiencia personal, no solo de pareja, digamos, porque yo participaba de una asociación de voluntariado internacional que tenía sede en Italia. Por lo tanto, cuando vine a Italia pude vivir mi vida no a la sombra de la que en esa época era mi novia, sino que pude hacer mi camino. Te digo que a veces estaba afortunado, se puede decir, porque es bastante difícil. Casi de Sí, otro modo las historias son análogos respecto al amor. Yo llegué a Italia también por amor. hace ya 25 años, pero yo ya estaba en Madrid, ya vivía en Ya. Madrid con mi pequeña hija, que ahora ya es grande también. Pero no es fácil abrirse camino, por tanto a nivel profesional me refiero, ¿no? Y vamos a esta segunda parte que es la que más nos interesa comentar de tu Sí. experiencia. Eres psicólogo clínico, estás en estos momentos viviendo te has abierto nuevos espacios. Cuéntanos de eso, cómo, a más de tu proceso, pero también de las diferencias que ves entre lo que puede pasar en América Sí. Latina y lo que puede ser aquí, en este caso en el norte de Italia. Sí, yo siento que soy afortunado porque viví siempre una experiencia muy coherente. Empecé a trabajar con niños como animador cuando tenía 15 años. Entonces, digamos, mi camino profesional, el inicio lo veo ahí, lo veo desde que era muy joven. Entonces he podido construir mucha experiencia, sobre todo en el ámbito social, en el ámbito de las fragilidades, ¿no? Trabajaba en Santiago de Chile, yo era coordinador de un centro para niños en la periferia de Santiago, en un sector popular muy difícil. Una comuna de Santiago que tenía
120.000 habitantes en ese entonces, y era una de las comunas más pobres de Chile, ¿no? Entonces, mi camino empezó por ahí. Cuando llegué a Italia, no fue para nada fácil porque yo venía con una asociación, como te decía, de voluntariado, y me vieron, digamos, el contexto me veía como voluntario por muchos años. Entonces no tenía un reconocimiento como una figura profesional. Esto desde el 2004 hasta el 2011. Sin contar el Más o menos. reconocimiento de tu título, ¿no? Que también eso Y es yo un tampoco proceso. no estaba muy interesado en el reconocimiento del título, digamos, de la parte burocrática. Pero además de no tener el reconocimiento oficial, no tenía tampoco el reconocimiento de parte de la comunidad, de las personas. Las personas no me veían como psicólogo, me veían más bien como un voluntario misionero. ¿Entiendes? Y eso era bonito, de una parte era muy bonito, de otra parte era difícil porque no lograba abrirme un espacio de profesionalidad que de hecho yo tenía. Hasta el 2012. En el 2012 comencé a utilizar, digamos, en modo más profesional mi trayectoria, y me abrí un espacio al interior de una cooperativa social que trabajaba con personas con discapacidad adulta. Y ese encuentro me permitió de llevar, digamos, en la comunidad una contribución más técnica que yo podía dar, que yo tenía como experiencia. Y ahí empezó un camino distinto. Fui coordinador de dos estructuras donde jóvenes y adultos con discapacidad iban por el día a trabajar, a hacer actividades, y eso duró un buen periodo de tiempo, casi 7 años. Y luego pasé al servicio público, que fue otra experiencia, digamos, de Eso ya te da un reconocimiento. salto cualitativo, pienso Sí, yo, sí, y sí, cuantitativo claro. también, seamos claros, porque Y también de trabajar. integración, y un reconocimiento de integración, en el sentido que ya pasaba en segundo plano mi origen, digamos, porque trabajaba en el servicio público a nombre del Estado italiano. De hecho, ese es, ¿no? Tu rol. Cuando tú trabajas en un hospital, tú trabajas a nombre del Estado, ¿no? Y eso ya me hizo hacer un salto importante del punto de vista de la integración. ¿Sí? Ya di a fruto, digamos, toda la trayectoria que vivía en Italia, y me permitió de insertarme mejor. Hasta que decidí dedicarme a la libre profesión. No me acuerdo cómo se dice en español. Libre. Sí, digamos libre profesión. Sí, y entonces me dediqué a la libre profesión, y con un grupo de colegas inauguramos una cooperativa social de psicólogos. ¿Renunciaste pero al trabajo público o te quedaste Sí, todavía? no, renuncié al trabajo También público. corajoso se dice en italiano, ¿no? Porque no Sí, es fácil sí. renunciar a esos trabajos Sí, que de algún modo te exacto. enganchan al sueldo Te engancha, fijo. claro. Y tenía posibilidad de renovar, pero digamos que sentía el corazón pulsaba por un desafío mayor. Así es. Sí, que era trabajar en modo autónomo con otros colegas que en un nivel, digamos, menos jerárquico, y que es Menos la experiencia que estamos institucionalizado, haciendo. podríamos decir, Menos ¿no? institucional, O sí, sea, sí. que puedas también desarrollar
capacidades, todo eso que traías. Al como máximo, bagaje. al máximo. Sí, sí, Qué sí, bonito. sí. Creo que en este periodo la experiencia, el contexto me llama a desarrollar mis capacidades al máximo, a la máxima potencialidad. Y eso es muy motivante porque me hace crecer cada día, ¿no? Y, Eso y sí. en este caso, a través de la cooperativa, ¿quiénes dan ustedes el servicio psicológico? ¿Siempre Bueno, clínico o cuáles son los pasos que has dado ya con esta nueva sí, fase? nosotros ofrecemos servicios psicológicos fundamentalmente a las familias, por lo tanto niños, adolescentes, madres, padres, como acompañamiento, y a las escuelas. Digamos, familia y escuela son nuestros dos focos. Tengo un tercer foco, pero ese es solo mío, personal, no es junto a mis colegas, que es el de la consultoría. Digamos que yo estoy por cumplir 50 años y me doy cuenta que al final son casi 35 años de experiencia. Ah, es Entonces, bastante joven sí, sí, todavía, no parece, cuando uno ya no sé. Entonces eso me ha permitido de acompañar grupos de trabajo, que es la parte más estimulante y más, digamos, maravillosa, digo, proprio así lo digo, la parte más maravillosa de mi trabajo es esa, acompañar equipos de trabajo que trabajan con personas. Qué bien, ¿no? Ese, Me parece digamos, el realmente el segundo nivel. Sí, Ay, es como es ser el entrenador, ¿no? Es como ser el entrenador de un equipo, digamos. y esos desafíos Eso también sí. hacen un crecimiento personal, porque yo he tenido la oportunidad de conocerte poco, pero de ver que te pones en juego en cualquier ámbito, ya por naturaleza, pero también por el Sí, hecho de sí, que sí, hay soy esa muy social. motivación, sí, hay esa motivación. Yo te quería preguntar eso, digo, aunque tal vez no tenga mucho, pero bueno, te lo digo. Te decía, ¿cuál es la diferencia que tú ves en ofrecer un servicio psicológico aquí en Europa, en una parte que de un otro modo hay bastante bienestar? Nos podemos decir Sí. sociedad de bienestar. Hay dificultades en todas las familias, pero son como más de otro nivel, más que económicas. Considerando que tú vienes de una experiencia de una de las comunes pobres de Santiago de Chile, o sea, donde hay también Sí. esas radicales diferencias entre los pocos ricos que hay, porque en América Latina, de un otro modo, esa es la marca, pocos ricos, tantos pobres. ¿Cómo ves tu trabajo, pese a que han pasado tantos años, pero también eso te marca una diferencia de tu trabajo, seguramente, de tu forma de Sí, hacer yo las creo cosas? que sí, sí, absolutamente. Ma hay hartos aspectos que considerar. Un aspecto que a mí me dio siempre una posibilidad mayor es el hecho que yo estoy insertado en un contexto que, si bien es un contexto europeo, italiano, del norte de Italia, que es un contexto relativamente rico, digamos, es pobre de servicios en algunos contextos respecto a la vida de una grande ciudad. No, Claro. yo vivo en una provincia en este momento, ¿no? Respecto a Santiago de Chile, donde yo hago siempre este ejemplo. Y a Santiago de Chile, si tú quieres ver una película, una serie de servicios, en cualquier momento del día y en cualquier momento de la semana. Cosa que en Italia yo sufrí porque, no sé, por ejemplo, en Santiago si tú quieres comprar pan a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, lo encuentras el pan. Aquí, cuando yo llegué 20 años atrás, las panaderías cerraban a las 12:30 y no abrían en la tarde. No sé si... Entonces, fueron algunas diferencias que yo encontré de vivir una realidad, por algunos aspectos, una realidad de provincia. En otros aspectos, efectivamente, como tú dices, había mayores posibilidades de bienestar económico y yo creo que también social, porque a nivel de escuela, a nivel de hospital, hay una serie de servicios de mayor calidad. Pero
yo creo que la cosa más importante y el elemento en común es que las personas cuando sufren son todas personas. El sufrimiento no tiene condición económica, digamos, ¿no? No tiene condición económica, no tiene distinción. Y mi trabajo es un trabajo que está siempre cerca del sufrimiento, ¿no? de la dificultad, de la fragilidad. Sí, encontré algunos aspectos similares cuando las personas carecen de recursos. Ciertamente que las dificultades son mayores, esto sin duda. Una cosa, por ejemplo, creo que las familias más difíciles que yo he seguido aquí en Italia no son las familias más pobres, son las familias más solas. Ese es un elemento que creo que es común en todas las sociedades. Más la soledad creo que sea el elemento más terrible de una situación de sufrimiento. Sí, la verdad sí, yo también te digo que he visto que aquí la gente tiene la tendencia, nunca me gusta generalizar porque hay una variedad también de seres humanos por todas partes, pero de que prefieren estar más cerrados, o sea, más en sí mismo que eso de un otro modo es una forma de soledad, ¿no? O sea, aquí todavía sucede que para encontrarse con amigos tienes que hacer cita, no es como nosotros allá, que todavía, por suerte todavía, porque también están cambiando las cosas, tienes que por poco reservar la hora y el día para poderse ver, ¿no? Si no, allá todavía hay esa... Una pregunta a ese respecto que te digo. Se habla mucho de que estas sociedades un poco más cerradas, un poco más solitarias, también provocan mayor depresión respecto a nosotros, que en teoría somos más pobres, más jodidos, digamos, a nivel de todos los sentidos sociales, políticos. Pero como que hay, o será demasiada banalidad decir, como que vivimos el día a día. ¿Eso en el momento del sufrimiento y en tu trabajo has visto también una diferencia o definitivamente el sufrimiento es sufrimiento? Sí, digamos que yo creo que el aspecto comunitario, la vida comunitaria, que es mucho más difundida. Esto sin duda en Sudamérica, en América Latina. Yo tuve la oportunidad también de vivir 2 años en Brasil. Y creo que sí, esa es una diferencia. El aspecto comunitario de la familia es muy presente en Sudamérica aún. Lo vivo yo también con mi familia insomma. Respecto a la cultura que me ha tocado vivir aquí. No he visto una gran diferencia en términos de consecuencias. Creo que tiene mucho que ver también con la situación económica, en el sentido que en aquellos contextos donde faltan los recursos, las personas como que están obligadas a contar con la ayuda de los otros. Y eso genera un sentimiento de comunidad que en un cierto sentido es protector, ¿no? Que previene una serie de carencias a nivel psicológico, de bienestar. Mientras esa protección falta cuando las personas viven con un mayor individualismo, que es un individualismo no necesariamente buscado, sino que es una consecuencia del hecho que yo no necesito ir a pedirle a mi vecino medio kilo de azúcar. No sé si me explico. No existe esa necesidad. Por lo tanto, hay menos posibilidades de contacto. No creo que sea una causa de algún malestar, pero creo sí que la vida de comunidad previene
digamos, el empeorarse de algunas situaciones de malestar. Claro. No sé si funciona como un protector, sí. Sí. Pero una parte buena, por otra parte también negativa, sea la una o la otra parte, ¿no? Porque la comunidad te sientes protegido, pero también muchas veces el hecho de que no logras una independencia o que el Estado no asume las responsabilidades que le corresponde y tienes que sentirte protegido de la familia, de la comunidad, de la tribu, diríamos, como en los tiempos. Sí, exacto. ¿No? Exactamente. Aquí, en cambio, de un otro modo, hay los servicios, cuestan, pero hay los servicios y puedes, en fin, tiene siempre una parte negativa. Qué interesante, Gabriel, poderte tener con nosotros en Babel Latino, poder contar esta parte también que muchas veces no es tocada, porque tú decías algo muy importante, el sufrimiento es aquí igual, el sufrimiento el momento que se da, te digo, es igual para todas las personas. Es igual para todas. Al punto, por decirte, haciéndote un pequeño paréntesis antes de que ya se nos haga, ya que yo tuve la muerte de mi esposo hace ya casi 4 años y yo creí que era una mujer fuerte, que voy a salir adelante, que va a ser duro porque ya había pasado 1 año de enfermedad y yo ahora voy a un grupo de luto porque no lo logré sola, o sea, el sufrimiento es parte, como dices, tampoco se le puede ver todo en negativo. El sufrimiento es parte, perder a una persona que has compartido más de 20 años no es fácil. Y creo en el grupo, por decirte. ¿Tú hacen servicios ustedes también grupales o a nivel individual? Sí, creemos, no. Tenemos trabajo sea individual que de grupo, pero partimos, para empezar, cuando nosotros afrontamos las problemáticas, el primer elemento que incluimos en cada proceso es la familia. Por lo tanto, para nosotros es fundamental la presencia de la familia, de todos los familiares y, ¿por qué no?, también otros parientes. Empezamos hace poco tiempo atrás a hacer algunos pequeños experimentos con grupos de familias sobre algunas temáticas, el tema de la adolescencia, el tema de los jóvenes con discapacidad, y eso ha sido muy significativo porque de hecho las personas dicen cuánto más fácil es afrontar las propias problemáticas, unas temáticas específicas, adolescencia, hijos con discapacidad. Y lo que ha surgido es que las personas sienten que es mucho más fácil afrontar las propias problemáticas con personas que viven tus mismas problemáticas. Y me viene en mente una imagen que dice que el dolor no hay la búsqueda. Cuando nosotros afrontamos el dolor, no tenemos que achicarlo, sino que somos nosotros que tenemos que crecer para poder contener ese dolor, ¿no? Y esto, cuando estamos en un grupo, es una cosa que sucede, porque es el grupo que contiene el dolor, no soy solo yo, ¿no?, que contiene el sufrimiento, el dolor, la preocupación. De hecho, ¿no?, cuando la preocupación es compartida, pesa menos. ¿Sí? Pero no es que sea más chica. Has dicho una cosa increíble, porque ya te digo, en esto del grupo yo digo, ¿por qué voy? ¿Por qué voy? Y es porque de un otro modo han sufrido una pérdida así grande, como a veces hijos, a veces situaciones dolorosísimas, pero te sientes como eso, como que el dolor compartido pesa menos. Sí, y es aplicable a otras cosas también, a los desafíos, ¿no? Yo que trabajo tanto con grupos de trabajo, el tema de los desafíos también, el concepto es exactamente igual. Un desafío, una montaña, subir una montaña solo o subirla en 10 personas, el peso es completamente distinto,
Pero todos estamos subiendo la misma montaña, no sé si me explico. Claro, claro. Pero Solo es lo una hacemos cosa, le juntos. sientes, en cambio, juntos la Sí, montaña también se hace menos se hace empinada, menos, ¿no? sí, sí, exacto. Qué bien, qué bien. Qué alegría, Gabriela, tenerte aquí en Babel Latino. Espero que no falten otras oportunidades cuando nos quieras contar Absolutamente. proyectos, cosas. Dales un mensajito, además de todo lo que nos has contado, a nuestros seguidores y oyentes de Radio Pichincha, Radio Sensación, y te veremos también en YouTube y en Facebook. Bueno, yo le agradezco mucho poder compartir aquí esta visión, ¿no? Que es una visión que me ha acompañado toda la vida, que es esa visión muy sudamericana de la comunidad, del grupo, que es mi trabajo hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en Babel Latino, edición 490, sea para Radio Pichincha y todos sus seguidores y oyentes, Radio Sensación en Murcia, España, y para quien nos quiera ver en cualquier hora y en cualquier lugar, YouTube y Facebook. Qué lindo poder presentar a mi segundo invitado, yo me emociono de verdad. Pues voy a decirlo inmediatamente, si no me emociono mucho, encantada de que estés aquí con nosotros, gracias por estar. Felipe Vega de la Cuadra, que además de ser psicólogo, un politólogo con una trayectoria a nivel institucional de roles muy importantes, también escritor, que es la debilidad, para mí la debilidad son los libros, y encantada de tenerte, Felipe. Además de todo esto, fuimos casi amigos, digamos, tuvimos poco tiempo y la oportunidad de vernos en Madrid, de compartir, pero eso nos permitió como que esos entrecruces que quedas conectado. Sí. Contigo, tu esposa, en fin, tu familia, que conozco menos, pero te digo, bienvenido a Babel Latino y gracias por haber aceptado una vez más y aquí No. estamos. Para mí un honor enorme estar en tu programa, que siempre lo escucho, y compartir contigo luego de algunos años de no habernos visto personalmente. Me encanta estar en la edición 490 porque coincide con la edad que tiene Guayaquil. Guayaquil acaba de celebrar los 490 años de fundación, así que me tomo un año de vida de Guayaquil por cada uno de tus programas y me siento orgullosísimo de estar la edición 490. Sí, imagínate, me faltan 10 programas para el 500 y veremos, seguiremos con Babel sin duda, pero el 500 será como un antes y un después. He dicho, ya debemos llegar al 500, 16 años, Felipe, cada semana de estar aquí, inicialmente en radios aquí en Italia. Estos últimos años de la mano en Radio Pichincha, en Radio Sensación y bueno, las redes que nos faltan. Pero es para mí también, ya te digo, de decir, venga, que lo logramos cuando los desafíos nos ponemos. Felipe, la razón de esta invitación, están pasando un montón de cosas, bueno, especialmente el hecho de, yo sé que eres bastante conocido, por otro lado también por tu obra literaria, por tu trabajo, te conocemos mucho, eres un famoso, digamos. Un Pero, famosín. pero otra cosa es que Felipe nos cuente algo de él, que lo que quieras contarnos, quien quiera escuchar de ti, ¿por qué Eh, no? Porque muchas veces uno habla de todos los temas, pero de sí a veces, y a mí me encanta en el programa que los protagonistas puedan contar algo de su historia, porque cada historia debe ser contada, lo digo siempre. Sabes que mi historia comienza como actor de teatro y titiritero. Yo fundé en el año 81, cuando no había cumplido 21 años, tenía 20. Fundé un grupo de títeres en Cuenca que se llamó La Pájara Pinta. Y con ese grupo rodé 16 años. Hasta un día que salíamos a protestar en zancos con los títeres en la mano en contra del gobierno de Abdalá Bucaram. Y bueno, fue una experiencia enorme tener la cultura en la calle protestando y tumbando un presidente. Luego me propusieron que sea gobernador de la SUAY. Así que pasé de los zancos a la gobernación de la SUAY. Imagínate lo que fue para mí eso.
Pasé a los 35 años, pasé a ser gobernador y a vestir traje. Claro, y me encontré con los policías con los que nos enfrentábamos unos días antes en la calle. Me encontré como gobernador y pudimos hacer una muy buena amistad con el mando y con la policía. Porque siempre fuimos francos a la final, mutuamente francos. Y empezó ahí una carrera en la administración que ha parado recién. Digo, ha parado recién porque terminé de cónsul general en Madrid, luego de pasar de ministro de gobierno, de subsecretario de gobierno, de secretario del presidente Alfredo Palacio, del vicepresidente Alfredo Palacio, de viceministro de defensa, de segundo en la embajada. Bueno, tengo una larguísima experiencia a la que llegué gracias a los títeres, fíjate tú, ¿no? Entonces, como que fue una mezcla extraña entre la administración pública y la movilización interna por el arte. Nunca dejé de escribir, siempre escribí, hasta que un día, empujado por la hija del gran Manuel Benjamín Carrión, la Pepe Carrión, que publicó su primera novela cuando tenía 70 años, me dijo, oye, ¿por qué no publicas? Y yo le dije, yo no voy a publicar nada porque yo resulto ser nieto de José de la Cuadra, entonces tenía una vergüenza terrible de lo que escribía, porque ¿cómo iba yo a publicar algo al lado de mi gran abuelo, el más grande escritor ecuatoriano? Entonces no publiqué nada hasta que la PP me empujó y me dijo, tienes que publicar. Y con la inspiración de ella, pues terminé publicando una novela de las tantas que llevo escritas. Y cayó muy bien, pegó muy bien. Y después pude publicar, se llama El alma animal. Y luego es una historia que sucede en Múnich, ¿no? De varios personajes en un psiquiátrico, porque yo, aparte de todo, soy psicólogo entre tantos de estudios que hice. Soy psicólogo, entonces es una historia psicológica en un sanatorio, que pone mucho de las experiencias que yo he vivido también en mi vida de psicólogo. Y después publiqué una novela sobre la independencia, el primer grito de la independencia. Se llama La libertad que no llega. La libertad que no llega es una novela grande de 700 y tanto páginas. Es histórica. Es histórica, es rigurosísimamente histórica, pero toda está novelada. Es chévere porque planteo un encuentro ficticio que no se llegó a dar entre el general Francisco de Miranda, venezolano que estaba preso en Cádiz, un patriota quiteño, Francisco Rodríguez de Soto, que no fue a Cádiz preso, pero bueno, esa es la libertad que me di como escritor, y Antonio de Nariño, que sí fue a Cádiz preso. O sea, Venezuela, Colombia y Ecuador se juntan en la cárcel de la Carraca en Cádiz y revisan toda la historia de las independencias de nuestros países. Entonces es una novela chévere, de viaje. Es que me imagino, qué pena, ojalá cuando vaya al Ecuador pueda tenerla, porque te digo, el poder, sentar a estos personajes que ya no existen y que ellos te cuenten lo que hubiera podido ser o no ser, o lo que fue, ¿no? O sea, fíjate, hay una historia muy rica que cuenta Miranda en las noches que se encuentran en la cárcel, porque le pagan a un guardián para que les permita, cosa que era cierta, porque Miranda le tenía comprado a este sargento. Cuenta Miranda su romance con la emperatriz rusa, Catalina la Grande, que es cierto, hubo un romance apasionado entre ellos, ¿no? Miranda en los retratos era un hombre guapísimo, ¿no? Y Catalina amaba a los hombres con locura, entonces, y le jura, esta historia es muy chévere, esta novela, le jura que cuando la bandera de la independencia americana se levante en nuestros países, llevará el dorado de sus cabellos, el amarillo de sus cabellos, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios. Le jura a Catalina la Grande, que es más o menos la bandera imperial. Pero es una historia que se cuenta, ¿no? Es la bandera imperial rusa, que es blanco, azul y rojo. Y la bandera que izó Miranda en vela de coro cuando llegó en el año, creo que 11,
¿no? Era la bandera amarillo, azul y rojo. Entonces, mirar la historia de estos otros lados, así de la narración humana, y también la narración rigurosamente histórica, le vuelve súper interesante a la novela, una novela que la gente se la come y que estamos preparando, ojalá pronto, una segunda edición, porque la primera está agotada. Ya de lo que me cuentas es realmente apasionante. Y por otro lado, histórica, que esa es una de las cosas que hacen también la diferencia, ¿no? Porque actualmente en el tiempo moderno para mí es un poco complicado leer, porque ya los romances por sí mismos a veces son hablarse a sí mismo, tú que eres psicólogo, Ujú. conectado con la historia y hacer hablar con... Porque todos los de acá sabemos de alguna manera esa historia. Sabemos de la masacre del 2 de agosto, el levantamiento del 10 de agosto, del Marqués de Selva Alegre, etcétera, ¿no? Pero si te vuelven a narrar como si fuera una novela de viaje, porque esto es una novela de viaje, sucede en el viaje a Cádiz, durante Cádiz y el regreso de los patriotas, ¿no? Es una novela de viaje, como las novelas de viaje del siglo XIX. Entonces, es muy, muy legible. Es divertida, además de los datos. Finalmente, bueno, yo tengo varias novelas escritas, más escritas, pero vamos a publicar ahora una que se llama Te recuerdo Amanda, que saldrá próximamente. Sí. Es en base a la canción de Víctor Jara. Claro, por eso Claro. también cuando Sí. dije, no, esta vez no te pasas, dije, no te pasas porque ya te estoy buscando y no te encuentro, dije, Va, con Te recuerdo, Amanda, te debo ya, invitar a encontrarte en cualquier... claro. Entonces, fíjate, esa es una historia eh, que realmente sucedió acá, no es precisamente esa historia, pero es una pareja formada por un profesor universitario de sociología que se llama Víctor y una estudiante de él que se llama Amanda. Y ellos tienen un romance desigual entre un hombre viejo y una chiquilla. Pero en la protesta del 19 le vacían el ojo la policía a Amanda. Entonces se genera un drama muy tenso en su vida emocional. Cada capítulo de esta novela, que es una especie de testimonio de lo que vivió el Ecuador en el levantamiento de octubre del 19, ¿no? Está narrado con alguna canción de la nueva canción latinoamericana. Entonces, ponte un capítulo, se llama La prefiero compartida, y es con la canción de Pablo Milanés. En otra es La cigarra, entonces la canción que cantaba la Negra Sosa cantando la de Marilena Walsh. Cada capítulo es una canción latinoamericana. Mira, Entonces, ya me apasionas porque está chévere, yo considerando estoy o sea, imagínate, yo desde que a los 17 empecé a decir hay que cambiar el mundo. No lo claro. logramos, pero estábamos ahí en las calles, tantos líderes. ¿Y cuáles eran las canciones que cantábamos? Te recuerdo, Amanda, era una de las canciones más románticas y bonitas. Te recuerdo, Amanda, La calle mojada, donde, o sea, son Corriendo a la fábrica, quedan corriendo a la fábrica, en fin. Y claro, las otras, La cigarra, La masa, también me acuerdo. Son claro. canciones O sea, que cantidad de... atraviesan, ¿no? Atraviesan estas luchas históricas, juveniles y evidentemente te retomas, ¿no? Retomas como que dices, no, no podemos perder la esperanza, no podemos perder la fuerza. O sea, ayuda también a esto la literatura, ¿no? La pregunta sería, ¿esta es una novela panfletaria? No, no es una novela panfletaria. Es una novela que se contrapone a la literatura contemporánea del Ecuador, que en mi modo de ver, Janet Patricia querida, ha caído en el hueco del neoliberalismo. Dejó de ser literatura épica. Se volvió literatura de un romanticismo egoísta e individualista. Es mi conflicto personal sobre tal cosa el que yo pongo en una novela. Exactamente los principios neoliberales. ¿No? No me importa el colectivo, no me importa el proceso político, no me importa el proceso social, no me importa el testimonio de la época. Solo mi pequeño conflicto mío individual que lo convierto en literatura. Entonces, en respuesta a esa tendencia, que yo no la desprecio, ¿no es cierto? Simplemente creo que tiene que ser contrastada con otra literatura.
Sí. sale esta novela de Te recuerdo, Amanda, porque sonaría a novela política panfletaria, pero no lo es. Es una novela del colectivo, que recupera el sentido colectivo, como dijo José María Aznar sobre Haití un día, ¿no? ¿Qué va a pasar con los pobres? Que se jodan, dijo, ¿no? Ese neoliberalismo en la literatura no puede prevalecer ante el sentimiento necesario de colectividad en el arte, ¿no? Es Entonces es justamente, más que una novela. es justamente lo que yo te decía. Últimamente me cuesta mucho leerla a nivel contemporáneo, ¿no? Debo irme a buscar los ensayos, debo irme a buscarme los clásicos y evidentemente tus novelas, tu obra va conectado y te juro que así fuera panfletario, que no lo es, pero es que ahí está el espíritu de lo que ha sido nuestras luchas, la colectividad y de lo que será para recuperar de lo que ahora mismo vivimos en un periodo tan oscuro de lo que es la oligarquía y todos sus poderes mediáticos y todo lo que logran, no solo a autodestrucción. Redes se culpa mucho del individualismo. Tú como psicólogo imagino que tienes también mucho tacto respecto a estas problemáticas individuales, ¿no? O sea, todo el mundo hablamos solo de nuestro cucho, de nuestros problemas, del yo, ¿no? No del nosotros. Claro. Así que mm, en ese sentido Y fíjate, rescato muchísimo tu trabajo. y sabes que creo que en la lucha social está sucediendo lo mismo. Hay una o dos generaciones de gente que hoy es adulta o que es joven, que ha caído en esta especie de ser neoliberal, que lo único que importa es el triunfo personal, individual. Y nos toca a los viejos, a los que, bueno, yo soy mucho mayor a ti, pero No, somos más sí, o sí, por menos. ahí vamos. No, yo ya soy tercera edad yo. Entonces, los que hemos venido desde chiquitos peleando en la calle por el colectivo y con sentidos colectivistas de la vida, somos los que estamos dando la cara en los procesos y en las luchas sociales. Los abuelos, los jubilados, las personas adultas, los mayores de 50 años, son los que estamos saliendo a la calle. Somos los que estamos haciendo opinión diferente. Como que el mundo está mirándonos otra vez a los abuelos, voy a decir así con un genérico que quisiera que englobe a todos, a los grandes, a los abuelos y a los viejos, nos está viendo como la esperanza de lucha y de protesta. Pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Europa, pasa en todo lado. Sí, porque con la globalización encima más de este modelo neoliberal metido en sí mismo de todo el mundo somos emprendedores cuando no es así, no Bueno, es sí. así, quitarnos los derechos fundamentales que deben que proteger las instituciones del Estado. No es así, por tanto es a nivel mundial esta tendencia, como bien dices, en todas partes está luchando las gentes que tenemos ya más de 50 y más, y los jóvenes están en otra, lamentablemente, porque la juventud ha sido siempre el eje fundamental de los futuros de las patrias del mundo. Claro, claro. Entonces, fíjate, esta novela de Te recuerdo, Amanda, viene a ser una especie de alegato por la lucha colectiva, ¿no? Porque la protagonista no logra asimilar el efecto político, social de haber perdido el ojo con un disparo de la policía, ¿no? Lo convierte en lo que normalmente la literatura contemporánea está convirtiendo a los dramas, en un drama personal, íntimo, único, y catastrófico, ¿no? Y trágico que es lo que está presente en muchísimos libros de la literatura contemporánea. Y en cambio, Víctor, como contraprotagonista o coprotagonista, pero en otra posición, lo trata de convertir en una cuestión épica, social, global, de organización y de lucha. Claro, contado así parece que fuera panfletario, pero esto está narrado de una forma mucho más fluida, más humana, más psicológica, ¿no? Yo creo que tiene méritos esta última novela y además es de alguna manera una descripción ya política de todo lo que vivió el Ecuador en la traición de Lenín Moreno, ¿no? O sea,
perfectamente Esta parte de la historia que tiene que ser también contada, porque a veces contada después no es lo mismo que contada ahora, que estamos todavía sufriendo el impacto y las consecuencias, no digo ya no solo de esa brutal traición, sino cómo el poder oligárquico no quiere dejar el poder, o sea, más allá, o sea, no quieren y tienen todas las en sus manos, ¿no? No solo la parte económica, financiera, sino cómo controlar, que es algo también brutal. Pero eso, quién sabe, lo trataremos en otra oportunidad. Sé que el tiempo nos queda corto, quedamos más o menos en que íbamos a hacer unos 20 y que tú tienes también que salir a otra entrevista. Yo quisiera que nos dejes un mensaje de tu parte, tú que le conociste y compartiste. Hemos tenido la gran pérdida de Edgar Galán García hace pocos días y no quería despedirme de ti sin que nos dejes tu mensaje. Bueno, con Edgar éramos hermanos, hermanos de vida, de pensamiento político, de literatura, de gastronomía, de músicas, de conversaciones constructivas, de esperanzas. Y viví muy cerca estos últimos años con él procesos de enfermedad que lo llevó, oye, lo llevó con la alegría, así como escribe o escribía sus obras infantiles, las llevaba con una, no era estoicismo, sino con una suavidad, con una ligereza. Tenía un cáncer con metástasis desde hace casi 3 años, ¿no? Con metástasis completa, pero la llevaba con una alegría y una vocación de vivir que ni siquiera hizo tratamientos al respecto, ¿no? Tratamientos médicos. Y mientras nosotros sufríamos por lo que le pasaba a él nos consolaba y nos hacía curaciones, porque era un sanador, ¿no? Era un sanador básico. Y decía, tranquilos, verás que esto se arregla, ¿no? Entonces, fue una lección de vida también. Escribió una novela en este estado. Escribió una novela que se llama No hallarás olvido, hermosa novela, que es la historia de Eloy Alfaro, la juventud de Eloy Alfaro, de la que no se ha escrito nada. Una lindísima novela, y estuvimos muy cerca mientras él escribía esa novela y otras, ¿no? Siempre cruzándonos textos. Y la muerte de él fue como oye hermano, mira esto que también existe, ¿no? Eso es lo que nos ha confrontado el Edgar con su partida, pero claro, dejó la orden de que no lloremos, cosa que no hemos podido cumplir, que nos vayamos de blanco a su sepelio y que bailemos salsa. Tampoco pudimos bailar salsa, pero al menos fuimos de blanco, ¿no? Pero nos ha confrontado con esto, con la dificultad. Tenía mucha esperanza de que el país cambie también, ¿no? Sí. Bueno, un Por revolucionario. otro lado, el luto es justo llorar, lo que es parte de la fiesta también, ¿no? El reír, el llorar, una persona así querida y que nos ha dejado también su legado a través de su obra y como dices tú, con esa ligereza. ¿Qué puedo decirte, Felipe? Que estoy una vez más, lo repito, encantada de tenerte en Babel Latino. Ojalá antes del programa 500 podamos hablar porque queda esa parte pendiente de lo que está sucediendo ahora mismo en el Ecuador, el Ministerio de Cultura por desaparecer, o sea, ¿a dónde nos quieren llevar? La cultura es imposible anularla a través de la supresión de un ministerio, pero no deja de ser un gran golpe para la promoción de lo que es una base fundamental de la sociedad, de cualquier sociedad humana, la cultura. Así que hablaremos de ese tema. Y por tanto queda pendiente un segundo encuentro, y ojalá más, pero por lo menos un segundo encuentro para tocar más a fondo con tu experiencia política y sí, de haber pasado por tantos roles también administrativos que te permiten tener una visión desde el Estado. Gracias, Janet Patricio. Un abrazo gigantesco, enorme, y nos volvemos a ver. Gracias a tu público también por haberme escuchado un poco de esta historia. Qué lindo, qué lindo. Nos ha arreglado un montón. Hasta pronto. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Y sin más, esta semana
Agosto, iniciamos agosto, pues terminamos con Babel Latino. Quédense con la pizarra que viene después y nos veremos la próxima semana, el próximo sábado, para seguir contando historias de vida, para seguir contando lo que nos quieran contar nuestros protagonistas interculturales e internacionales, y seguiremos aquí en nuestro puente intercultural Babel Latino. Janet Patricia Sosa y Ricardo Paz, les agradecemos y les saludamos. Hasta la próxima. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.